Un afectuoso saludo a todas y todos. Le habla Ildemaro Torres, doctorante en educación, profesor del programa de formación jurídica de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Voy a disertar sobre las decisiones muestrales. Voy a iniciar esta clase con una cita larga de dos autoras autorizadas en el tema del muestreo, en la investigación cualitativa: Ana Belén Salamanca Castro y Cristina Martín Crespo Blanco. Es habitual que en investigación cualitativa el diseño del estudio evolucione a lo largo del proyecto. Por eso se dice que es emergente. En el caso del muestreo sucede lo mismo. Las decisiones son el mejor modo de obtener los datos y de quién o quiénes obtenerlos. Son decisiones que se toman en el campo, pues queremos reflejar la realidad y los diversos puntos de vista de los participantes, los cuales nos resultan desconocidos al iniciar el estudio. Luego, las autoras nos recuerdan que en la investigación cualitativa las muestras son pequeñas, no aleatorias. Lo otro es que esas muestras responden a la idea de que la realidad es múltiple y por lo tanto no se aspira a la generalización propia de la investigación cualitativa. A continuación trataremos de exponer de manera muy sucinta la vinculación a la selección de la unidad de información, los temas sobre las decisiones que se deben tomar un investigador que en el marco de una investigación cualitativa debe decidir sobre las unidades de análisis con las que trabajará. En primer lugar, debemos señalar que estamos hablando de investigaciones de campo y que por tanto el investigador debe decidir a cuáles sujetos pertenecientes a un campo entrevistará, observará o le aplicará una encuesta. Se trata, en efecto, de seleccionar una muestra y que la misma sea la más representativa posible de la colectividad o campo que se seleccione: una ciudad, dormitorio, una oficina de correo, un taller, un club de tiro, un asilo para ancianos, un servicio de hospital. Es decir, se trata de microcosmos a lo que hay que investigar y extraer de ello verdades que pueden ser generalizables al resto del microcosmos similares de la sociedad entera. La tarea no es fácil y le plantea al investigador una labor de estudio y sobre todo decisiones en su fase preparatoria a su entrada en el campo. Asimismo, es importante aclarar que no se trata de muestras estadísticas, ya que estamos en el ámbito de la investigación cualitativa, donde entra lo estadístico. En la muestra estadística las muestras son grandes, en cambio en la investigación cualitativa las muestras son pequeñas, ya que lo que se busca es la información intensiva, detallada y profunda, dirigida a conocer las representaciones, el sentido de las acciones, los intercambios cognitivos, los procesos interactivos, tales como lo expresan los autores como Ver y Losare, 2016. Los principios que tienen que hacer un investigador es empaparse de la teoría que alimenta el tema a estudiar, es decir, tener la capacidad de, por vía deductiva, construir una parrilla de muestreo. Las parrillas de muestreo son tentativas y consiste en que el investigador establece una clasificación de los sujetos que investigará. Por ejemplo, se propone investigar hombres y mujeres que con su experiencia laboral con formación universitaria y no en un área, elaborará una lista de esos sujetos, pero la decisión final de a cuáles sujetos finalmente escogerá dependerá de los recursos y tiempos de que disponga para realizar la investigación y si cuenta o no con equipo de apoyo y financiamiento. Sabemos en efecto que el mundo social es extenso. Al final de cuentas somos aldeas globales superpobladas y no es fácil de adaptarse en ese tupido mundo del hombre y mujeres que hacen vida social. Hay que aclarar que la parrilla de muestreo es más amplia que una simple lista de los posibles sujetos a estudiar, pero
Pero sucede que muchas veces en investigación cualitativa se suele trabajar con pocos casos e incluso con un caso único, razón por la cual no sea extraño que se trabaje con una abundancia, con una lista. Sí, por ejemplo, el investigador va a trabajar con relatos de vida, en lo que la información proporcionada por los sujetos abundan, resulta recomendable y viable que la lista abarque entre 5 y 10 sujetos. Ahora, el criterio de selección de las unidades de análisis es una segunda fase después de la parrilla de muestreo. Viene la cuestión de seleccionar finalmente la unidad de análisis, y para hacer esa selección existen diversos criterios estudiados por los autores del ramo y que en línea general son los siguientes. A criterio de máxima variación. Cuando el investigador se propone estudiar el mayor número de casos posible dentro de un renglón de la parrilla, pongamos el ejemplo siguiente. Si se trata de trabajar una parrilla de trabajadores con o sin experiencia laboral que tenga estudios de filología, administración de empresas e ingeniería informática, la muestra recomendada por este criterio, la muestra sería de 12 sujetos. Criterio B. Criterio de casos típicos. Cuando de lo que se trata es que el investigador seleccione los valores más habituales en el campo del estudio. En el ejemplo que venimos trabajando se sabe que son las mujeres las que habitualmente estudian filología inglesa y los hombres lo suelen estudiar ingeniería informática. Entonces, se procedería a eliminar los casos de hombres que estudian filología y las mujeres que estudian ingeniería informática, quedando la muestra en 8 sujetos. Criterio, parte C, criterio de casos críticos. Cuando el investigador dispone de pocos recursos para hacer la investigación y se ve en la necesidad de seleccionar una o pocas unidades de información, las cuales tendrían que ser representativas del respeto del resto de la población. En el ejemplo que venimos trabajando, si se trata de seleccionar el grupo de sujetos más demandado en el mercado laboral por tener experiencia previa, se escogería el grupo de graduados de ingenieros de informática. D. Criterio de casos extremos o desviados. Se trata de detectar un caso atípico o único. Por ejemplo, cuando se seleccionan a aquellas mujeres con título de filología que, a pesar de no tener experiencia laboral previa, sin embargo han tenido una inserción laboral rápida y exitosa. El acceso al campo. En cualquier caso, el acceso al campo requiere, una vez seleccionadas las unidades de información, un proceso importante de negociación y tanteo en cuanto a la manera que se va a elegir para acceder a los sujetos informantes. Este es un momento importante porque el que atraviesan los investigadores o investigadoras, y en el cual se deben tomar decisiones importantes. En primer lugar, está el tema si se escogerán unidades múltiples o instituciones, por ejemplo, una unidad simple, individuo. En segundo lugar, si la investigación es fundamentalmente etnográfica, es decir, bastante apoyada en la observación, está el tema de la accesibilidad al campo. Y una vez en ello, la escogencia de los informantes que pudiera ser objeto de observación, en este caso, de una investigación fundamentalmente fenomenológica. Entonces se basará fundamentalmente en entrevistas y aceptará la indagación en documentos y grupos de discusión. Por ejemplo, el problema que se presenta con los accesos restringidos como una institución educativa, que no es lo mismo cuando se accede a una discoteca en la que a donde bailan jóvenes, cuyo acceso es directo, sino son estudiantes que hay que solicitar mediaciones entre las autoridades de la institución. Se requiere el permiso de los directores o los responsables de la institución. Es un acceso indirecto. Y a veces firmar pactos de
de confidencialidad y anonimato. Si es, por ejemplo, un grupo de niños que se recrean en un parque, habría que acudir a los representantes y tal vez hacer la investigación en presencia de sus representantes. ¿Cómo se accede, por ejemplo, a un campo desconocido? Por ejemplo, valiéndose el investigador de una persona que conoce previamente, la cual lo remitirá a otro desconocido. Esta estrategia se conoce como bola de nieve. Otra estrategia sería la de redes artificiales, cuando se acude a una empresa captadora a la que se le paga una cantidad preestablecida por cada contacto válido. Existen también lo que se conocen como presentaciones formales o informales. En la primera, el investigador le ofrece al futuro informante un documento en que se le hace llegar detalles de la investigación del grupo o personas que están llevando a cabo la investigación, e inclusive información de lo que se realizará la entrevista o dinámica grupal. En la segunda, cuando se proporciona una información mínima, ya que se considera que el consentimiento para la investigación está logrado por los contactos previos y las informaciones orales proporcionadas. Los anteriores ejemplos de muestreo tipológico, porque el muestreo de la teoría fundamentada tiene otros procedimientos, ya que el diseño de la investigación es emergente. Se trata en general de una modalidad de investigación inductiva, a través de cual se aspira a generar teoría en el curso de la investigación y teniendo como fuente de esa teoría a los propios informantes o sujetos investigados y observados. Por tanto, la unidad de información van apareciendo progresivamente, razón por la cual en este caso se habla de muestreo teórico, es decir, los casos se eligen en función de la teoría que se está construyendo en la teoría, fundamentada previa a los datos por encima de la teoría, hasta el punto de que desde una perspectiva aductiva puede incluso modificarse un marco teórico provisional. En el marco de esta teoría fundamentada, la entrevista está abierta y poco estructurada y complementarse con notas de observación y reflexión surgida en el propio trabajo de campo. Luego se inicia una fase de codificación a través del grillado de la respuesta de la entrevista y la hipótesis que genera. En el grillado se seleccionan fragmentos significativos, ya que la totalidad de las respuestas son imposibles de vaciar en un grillado, porque el grillado, o cuando comparativo, es una especie de primer filtro de material empírico tenido. Luego se va avanzando según la nueva categoría que van emergiendo. De allí que la teoría fundamental también se coloca como método comparativo constante. Todo esto va realizando hasta llegar al punto de saturación teórica, en que la información no haga más que confirmar el nuevo modelo teórico concebido. Hay pues una concentración en el análisis de los datos. Buenas tardes. Gracias.